Sean todos muy bienvenidos a una nueva conversación, una nueva entrevista aquí en www.elrancagüino.cl y también en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Seguimos en este ciclo conociendo a los distintos candidatos a consejeros constituyentes. Esta vez estamos con un joven oriundo de Navidad, con Daniel Olivares, con quien conversaremos respecto a sus perspectivas para una nueva constitución. ¿Cómo está? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Contento de estar visitando el Rancagüino y de agradecer esta oportunidad de poder conversar respecto a este proceso constitucional que ya comenzó y también del desafío que significan las próximas elecciones con las cuales nosotros estamos disputando un cupo dentro del Consejo Constitucional. Tú eres candidato independiente porque no militas, pero vas dentro del cupo de Convergencia Social. Así es, estoy muy agradecido de la invitación que me hicieran militantes de distintos comunales de Convergencia Social de la región de O'Higgins. Frente a esa invitación yo acepté hacerme parte como alternativa. Finalmente, luego de las instancias partidarias de Convergencia Social, han definido mi nombre como el candidato al Consejo Constitucional por nuestra región. Como bien tú señalas, yo no tengo militancia política, desde hace muchos años que dejé de militar en un partido político, hoy soy independiente, así que siento aún más una responsabilidad y un compromiso enorme de representar a Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, el partido de gobierno y también desde la independencia. Por lo tanto, muchas veces creemos que son pocas las opciones, aún más en este proceso de que los partidos políticos le abran espacio a independientes, de tal manera que quiero resaltar esta oportunidad que me ha otorgado y esta responsabilidad que me ha otorgado Convergencia Social y muy especialmente sus militantes. Estamos en región y sufrimos de centralismo. ¿Cómo crees que debiese ver el tema de la regionalización en el nuevo texto constitucional? El nuevo texto constitucional tiene que venir a ser carne, a materializar el desafío que ha formado parte de muchos discursos políticos de muchos presidentes de la República en torno a avanzar a la descentralización. Creo que debe ser una parte fundamental de la nueva institucionalidad venir a otorgarle atribuciones que permitan que los gobiernos regionales puedan manejar sus presupuestos, puedan tener programas de gobierno que puedan potenciar nuestras regiones. Pero a propósito del tiempo, de inmediato quiero plantear, Luis, de que no nos serviría de nada, absolutamente de nada, y lo sabemos quienes somos provincianos de pueblos chicos y de comunas chicas y de sectores rurales de una región de O'Higgins, de que no serviría de nada que avanzáramos en descentralización política si es que después el poder político recae en las grandes comunas o en las capitales regionales al interior de las propias regiones. Por lo tanto, la idea es que en el nuevo texto constitucional avancemos descentralizar el poder político de Santiago a las regiones y a su vez también seamos capaces de que la institucionalidad nos permita descentralizar el poder al interior de las propias regiones, teniendo, así como necesitamos un plan de desarrollo nacional, también planes de desarrollo regional y asimismo planes de desarrollo local, porque sabemos que hay localidades rurales y localidades de comunas pequeñitas de nuestra región que tienen el desafío de crecer y que cuesta que en muchos años podamos conseguir algunos avances. A ver si te entiendo bien en este planteamiento, para llevarlo un poco a la práctica. O sea, por ejemplo, entregar entonces más atribuciones al gobierno regional, no necesariamente al gobernador, sino por ejemplo al consejo regional, que es más, que es más representativo del territorio, por lo menos. En el análisis que nosotros hemos estado haciendo, y son las ideas fuerzas que queremos defender dentro del proceso, o proponer más que defender, porque la idea es que en este nuevo proceso hagamos converger distintas visiones del país, lo que necesitamos es tratar de despersonalizar el poder político. Muchas veces tenemos el presidente de la República como una figura omnipresente, después tenemos los alcaldes que tienen un poder muy alto. Desde mi experiencia, cuando fui concejal de Navidad, me di cuenta de que sería fundamental de que, por ejemplo, los consejos municipales tengan mayores atribuciones para incidir en la ejecución presupuestaria, para incidir en la formación de políticas públicas locales. Y creo que desde esa misma forma, en la medida que podamos descentralizar el poder desde los alcaldes, los consejos municipales, que los concejales tengan más incidencia en pensar las comunas, debemos hacerlos también en el nivel regional, no centralizando el poder exclusivamente en muchas atribuciones para los gobernadores regionales, sino que también los consejos regionales tengan atribuciones en materia de generar políticas públicas, no solo están sancionando proyectos, sino de que todos los que formamos parte de los espacios de representación pública seamos parte de la discusión a la hora de generar políticas públicas, de manejar presupuestos y de establecer lineamientos de desarrollo. Y
Y en ese sentido, ¿qué pasa con la figura del delegado presidencial y con la de los secretarios regionales ministeriales? Bueno, absolutamente nosotros esperamos de que a lo menos en lo que respecta a los delegados provinciales presidencial y también con los delegados presidenciales regionales podamos avanzar en lo que ha sido también un compromiso del actual gobierno de eliminar estas figuras para potenciar la descentralización política a través de entregar mayores atribuciones a los gobernadores regionales, y es ahí donde yo también refuerzo esa idea en la medida en que no sirve que solo le otorguemos mayor cantidad de atribución a los gobernadores regionales, sino que también estas mayores atribuciones que potencien la descentralización tienen que recaer en los organismos colectivos, los organismos colegiados, como son, por ejemplo, el Consejo Regional y los consejos municipales. Ya, y de eliminar esta figura de los delegados, pero quedan los seremis que al final igual responden al poder central. Entonces, ¿cómo se hace esta coordinación necesaria del Estado sin que haya una figura a nivel regional que lo centralice? O sea, porque en realidad los seremis responden mucho a su cartera específica. Exacto. Bueno, ahí se nos mezclan dos conceptos que forman parte del debate constitucional que vamos a tener. Una cosa es la descentralización política y otra cosa es la desconcentración política. Entonces, se entiende muy bien que los seremías, las secretarías regionales ministeriales, son organismos desconcentrados y no descentralizados. Y ahí creo que tenemos que tratar de mantener una figura que se fortalezca institucionalmente para que también podamos garantizar la presencia de los distintos ministerios en las regiones haciendo políticas públicas. Porque lo contrario, sabemos dónde están los ministerios, sabemos que están en Santiago todos los ministerios, que el poder político se concentraría allá. De manera que creo que hay que buscar un justo equilibrio entre cuáles son las facultades que tienen las secretarías regionales ministeriales para precisamente estar haciendo el trabajo de los ministerios en las distintas regiones, ojalá a lo largo de los territorios de las regiones, pero de igual forma entregándole mayores atribuciones a los gobiernos regionales y especialmente a los gobernadores que van a ser las figuras de liderazgo en la región, de tal manera que puedan trabajar en un justo equilibrio. Esos son los equilibrios que tenemos que buscar en el próximo debate, donde el trabajo que pueda hacer el gobierno dentro de las regiones para el despliegue de su programa de gobierno sean absolutamente procesos sinérgicos, por utilizar una palabra, donde se complementen junto con el trabajo y los lineamientos que pueden desplegar el gobernador regional con el consejo regional. Pero mi pregunta iba a ser un tema más práctico, porque lo hemos visto. O sea, el Ceremi de Agricultura se preocupa solo de la agricultura y no sabe lo que está haciendo en el MOP. Y muchas veces hacen políticas complementarias. Entonces, si no hay una figura que, llámese delegado presidencial, coordinador regional o como le pongas, que los coordina, el trabajo del Estado es muy parcializado. Bueno. Y eso pasa en la región, no pasa por donde... Si bien la atribución la tenga Santiago, no la tenga acá. Bueno, ahí tenemos un problema estructural que está presente en nuestra región, pero que diría yo que está presente en todas las regiones y que tiene que ver con una falta de coordinación al interior del Estado, al interior del gobierno. A mí me ha tocado conocer también a raíz de algunas experiencias que he vivido donde, no sé, el Ministerio de Bienes Nacionales no tenía la identificación de cuáles eran los terrenos bajo su propiedad, donde habían escuelas instaladas y no podían internamente, por ejemplo, traspasarse la información con el Ministerio de Educación y complementarse. Entonces, tiene que ser un principio rector de la nueva institucionalidad, tiene que ser parte del acuerdo social que establezcamos, que en el nuevo Estado, en la coordinación interna que tiene que tener un gobierno, tiene que haber una armonía al interior de sus distintos organismos. Hoy día no puede ser que nuestros organismos, todos los organismos del Estado en su conjunto, no tengan complemento. ¿Y qué es lo que tenemos en el presente? Y que lo vivimos, y yo lo conocí desde la experiencia que viví desde concejal de Navidad. Tenemos el Estado y sus ministerios con sus lineamientos programáticos, con sus líneas de acción. Tenemos los gobiernos regionales con los consejeros, con el Consejo Regional que aprueban otra línea de proyecto y avanzan como en otra dirección. Y tenemos los municipios haciendo un montón de esfuerzos para ver precisamente de dónde obtienen recursos y dónde pueden avanzar en algunas acciones específicas. Y pareciera ser que estos tres entes que debieran trabajar armónicamente en conjunto, complementándose para satisfacer las problemáticas que vivimos los chilenos y las chilenas, no están en un diálogo continuo. Entonces tiene que ser un principio articulador del Estado que los distintos entes que lo conforman tengan que tener una política coordinada, de tal manera de complementar las acciones, de tal manera de también, en un término de transparencia, podamos nosotros los ciudadanos estar al tanto y saber, bueno, si conjugamos los recursos y las políticas que va a estar haciendo el gobierno con sus ministerios, si conjugamos las políticas del gobierno regional y el consejo regional, más lo que se hace en un municipio,
¿Cuántos recursos entonces en su conjunto el Estado está hoy día sosteniendo en políticas públicas por comuna, por provincia, por región? Y terminar con esto que efectivamente no puede ser una buena articulación, no es una articulación coherente cuando los órganos del Estado no están trabajando en su conjunto. Podemos tener al interior del organismo del Estado diferencias políticas, distintas visiones de lo que hay que hacer, pero una cosa son las visiones de lo que hay que hacer y una cosa muy distinta es el rol que cumple cada uno de los organismos al interior del Estado. Y en ese sentido también, con la eliminación del delegado presidencial, ¿qué se hace con las atribuciones de seguridad pública que tiene el delegado, que en el fondo son parte muy importante de sus delegaciones, tanto los delegados regionales como provinciales? Bueno, aprovecho el punto para señalar que una de nuestras propuestas o reivindicaciones dentro del proceso constitucional es garantizar el derecho a la seguridad y a la vida en paz de los chilenos y las chilenas, que sea un derecho constitucional consagrado. Creo que eso nos ayuda a plantear de que hay ciertas acciones que son totalmente contrarias a nuestro acuerdo social que vamos a establecer en una nueva constitución. Y en ese sentido, las políticas que hay que seguir desplegando es, en primer lugar, el Ministerio de Seguridad Pública es un ministerio que todavía se está conformando. Hoy día la contingencia nos ha demostrado que llegamos tarde respecto a un Ministerio de Seguridad Pública y a una justa coordinación de la policía para contrarrestar la situación de inseguridad que estamos viviendo. Pero eso tiene que ser complementado con una serie de reformas que ya están en discusión. A propósito de algunos anuncios que hace algunos meses atrás hiciera la ministra del Interior, tenemos que avanzar, por ejemplo, en potenciar las direcciones de seguridad pública en las distintas comunas. Eso requiere no solo que hoy día definamos los programas de seguridad pública de cada uno de los territorios, sino que además significa traspaso de atribuciones, significa traspaso de recursos. Bien es sabido que no hay un amparo institucional respecto a las seguridades públicas que se están creando desde los municipios. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos estamos demorando tanto en dar una respuesta institucional a una necesidad que ya está instalada? Entonces hay que potenciar la seguridad pública en las comunas, hay que potenciar las atribuciones que tengan los municipios en este respecto, y de igual forma los gobiernos regionales tienen que tener precisamente atribuciones para que permitan coordinar junto con los municipios y junto con el Estado centralizado que recae en el gobierno la política de seguridad en su conjunto. Por eso yo lo uno a lo que estábamos hablando anteriormente, tiene que haber un principio armonizador de todos los organismos del Estado, y eso tiene que ser en materia de seguridad, tiene que ser en materia de educación, tiene que ser en materia de salud, y muy importante, en nuestra opinión, el principal desafío que enfrentamos de cara al futuro es el combate al cambio climático, y por lo tanto, si hay políticas que hoy día tenemos que consensuar, es precisamente, y valoramos de que una de las bases institucionales del nuevo proceso constitucional sea la protección de la naturaleza y de la biodiversidad y nuestro ecosistema, porque eso nos permite avanzar de tal forma de que el día de mañana en la nueva constitución podamos garantizar que vamos a proteger nuestro borde costero, vamos a proteger nuestros suelos, vamos a proteger nuestros recursos hídricos, vamos a proteger nuestra cordillera, y de esa forma también necesitamos que en torno a ese desafío, que insisto y lo recalco, el principal desafío del futuro es el combate al cambio climático, y cuál es la respuesta desde los estados para garantizar a las futuras generaciones heredar un ecosistema digno para de tal forma de poder hacer la vida de forma grata y con buena calidad de vida. Así que yo espero que esta discusión que estamos dando en torno a lo que reflexionábamos en seguridad, en torno a las atribuciones del Estado, también podamos hacerla en forma coordinada, de tal forma que el Estado funcione lo más, insisto, me gustó esta palabra, funcione lo más armónicamente, de tal forma de responder a los desafíos y mostremos a la ciudadanía de que es posible tener un Estado que trabaje coordinadamente. Hoy día nosotros, todos los que somos ciudadanos de a pie, vivimos en nuestra casa, vemos los medios de comunicación de masa y nos damos cuenta de estas descoordinaciones al interior del Estado. Entonces pasan el tiempo, discusiones más, discusiones menos. Lo fundamental es que lo que estamos percibiendo nosotros es que no se nos está dando respuesta a las situaciones que representan una urgencia con el debido tiempo. Y es por eso que el desafío es hacer más eficiente el Estado. Y hay también una idea de fuerza que me gustaría complementar. Tenemos el desafío también de que el nuevo pacto social, una nueva constitución, nos permite consensuar
con los distintos representantes de las distintas visiones que formen parte del Consejo Constitucional, que algo preponderante para el futuro y para nuestra estructura organizativa como sociedad es reivindicar el rol del Estado, es reivindicar el rol del sector público, de tal forma que todos tengamos la tranquilidad, chilenos y chilenas, de sectores rurales, de sectores urbanos, seamos de cualquier lugar de nuestro país, tengamos la tranquilidad de que los organismos públicos del Estado van a estar cumpliendo sus objetivos y que los ciudadanos estamos percibiendo que se están cumpliendo todos aquellos aspectos para los cuales están mandatados los servicios públicos del Estado. Y eso, pero ¿y eso cómo se ve a nivel constitucional? Porque en realidad hoy también tienen que hacerlo, o sea, si ese es su pega, tienen que cumplir, Hoy, tienen que su rol, o sea, es para que, eso sí. es que por eso yo creo que es fundamental una parte de la discusión constitucional que es consensuar ciertos lineamientos transversales al texto constitucional que se reflejan algunos principios articuladores. Entonces uno de esos principios articuladores, por muy obvio que sea, porque tú bien lo dices, es obvio que hoy día debiera estar pasando, pero ¿cuál es la realidad constatada que podríamos decir Sí, que, pero ¿por qué que poner no? un texto o porque algo diga la Constitución y esa realidad real y esa, Bueno, y esa cultura organizacional, por llamarlo de alguna manera, va a cambiar? O sea, ahí, no, ahí, si hoy día en la Constitución y en la ley también tienen que cumplir con su trabajo exacto. acá. De hecho, yo siempre reivindico que me sé de memoria la definición del objetivo de las municipalidades en la Ley Orgánica Sí, Constitucional de Municipalidad. Y es una definición muy linda y muy romántica. Entonces uno la lee y lo dice, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando que esto no lo veo reflejado en la realidad? Bueno, mi opinión al respecto es de que hay cosas que ya tenemos que dejar de darlas por obvias. Tenemos que reflejar en el nuevo texto constitucional todos aquellos elementos, mira la palabra que voy a utilizar, de sentido común, que nos den la tranquilidad de que el día de mañana la institucionalidad, el Estado, la República que nos congrega, nos dé la satisfacción de que se van a cumplir los objetivos que están trazados por la Carta Fundamental. Hoy efectivamente tenemos algunos puntos de la Carta Constitucional que no se ven reflejados en una articulación del Estado propiamente tal, que no se ven reflejados en políticas públicas que estén resolviendo nuestras demandas, y es por eso que en este nuevo desafío creo que tiene que quedar instalado ese principio articulador al interior de los distintos organismos del Estado. y en el fondo, entonces puede reclamar judicialmente si es que no se cumple. Exacto, por eso es que, por eso lo uno a otros desafíos, por ejemplo, que también creo que tienen que ver, y lo menciono para añadir más condimento a esta conversación. Por ejemplo, hoy tenemos, a propósito del trabajo que tienen que hacer los parlamentarios, de sus semanas distritales, tanto los senadores como los diputados, eso también queda muy supeditado a la voluntad y al trabajo que en particular desarrolle cada parlamentario. A mí me encantaría que, por ejemplo, como nuestros parlamentarios, diputados y diputadas, senadores y senadoras, son nuestros representantes y tienen que estar, ojalá, en un diálogo constante con la ciudadanía para llevar nuestras inquietudes al Congreso Nacional y transformarlos en iniciativas legislativas de ley. Sería ideal que, por ejemplo, al menos yo digo, ¿cómo en 4 años no van a ir por lo menos una vez en 4 años? No es tan complejo. Que, por ejemplo, los diputados y las diputadas visitaran cada uno de los consejos municipales de su distrito y que pudieran recibir de propia voz de los representantes de cada comuna cuáles son las problemáticas principales, y ahí pueden hacer el análisis de qué iniciativas de problemáticas de cada una de las comunas de las cuales están representando a través de sus distritos pueden transformarse en políticas que se transformen en ley en el Congreso Nacional. Y el mismo trabajo creo que puede ser un vínculo que se haga a través de los senadores que tienen la envergadura de ser representantes regionales, de vincularse con los consejos regionales. Y tú me dirás, a propósito de la pregunta anterior, del punto anterior, tú me dirás, pero no resulta obvio, Daniel, que ellos tienen que vincularse con los consejos regionales, el caso de los senadores, los diputados y también con los consejos municipales. Es obvio, pero en la realidad, por muy obvio que nos parezca o que nos pareciera ser que debiera ser un considerando que debieran tener incluido dentro de sus gestiones como parlamentarios, no sucede. Y por lo tanto, como no sucede, la idea es que pudiéramos fijar estos mínimos comunes de tal forma de potenciar la institucionalidad del Estado, y vuelvo a insistir, y que los distintos organismos que lo conforman estén en un diálogo continuo, estén en un trabajo complementado, produzcan sinergia y en su conjunto tengamos la tranquilidad
los ciudadanos y ciudadanas de que vamos a tener un país, de que va a estar trabajando en forma mancomunada para hacer más eficiente la utilización de los recursos públicos y lo que es más importante, dando más pronta respuesta a los desafíos que existen en nuestros territorios, sean estos territorios locales o territorios de nivel regional. Muchas gracias entonces por esta entrevista acá con Diario El Rancagüino, y nosotros continuaremos con más informaciones en www.elrancagüino.cl y seguiremos conversando también con los distintos candidatos a este Consejo Constitucional. Y recuerde además que los viernes un completo resumen noticioso semanal también a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.